conferencista invitada, que es la doctora Gisela Echeverría. La doctora Gisela Echeverría tiene su formación principalmente la maestría en terapia familiar sistémica del Centro Integral de la Familia y la Universidad Cristiana Latinoamericana. Es máster en educomunicación de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Ecuador. Tiene un máster en periodismo de radio y televisión del Instituto Oficial de Radio Televisión Española en Madrid. Gisela Echeverría es terapeuta avanzada de EFT de la Universidad de Santiago de Chile. Es especialista en terapia de familia con hijos adolescentes del Instituto Sistémico de Buenos Aires, Argentina, y es fundadora y directora de RIMANA, Escuela Sistémica del Ecuador, ya con algunos graduados en la escuela. Gisela ha tenido la oportunidad de representar a Ecuador con numerosas conferencias en toda Latinoamérica, en Brasil, Argentina, en Lima, también en Europa, en Italia, ha sido conferencista invitada, en Centroamérica, y pues orgullosamente invitada a simposios, a conferencias, además de que ha sido parte de los escritores en Editorial Planeta. Tiene para su juventud, que se la ve tan fresca, siempre tiene demasiadas realizaciones. Muchas gracias, Gisela, por estar aquí con nosotros, por haber atendido esta invitación, acompañarnos a dictar esta charla tan importante, tan vigente hoy en día, que es el acoso sexual en la era digital. Así que te damos la bienvenida. Vamos a dejarte acá con Marcelo si tienes una presentación, entiendo que así es. Así que bueno, siendo las 8 de la noche y de acuerdo con nuestro compromiso, tienes la palabra y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Estelita. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Mil gracias por esta invitación. Agradezco siempre la oportunidad que me brindan para poder compartir que es un tema, como bien decías, de gran actualidad y de gran preocupación para mí como terapeuta familiar que trabajo atendiendo familias, parejas. También hago procesos de terapia individual y debido a esta actividad que desarrollo, pues realmente estoy en contacto permanente con situaciones que son lamentables y por eso agradezco el interés en el tema que planteo, porque necesitamos muchas manos para trabajar y bueno, al menos para sensibilizar, quizás esta noche sea de utilidad. Un gusto, un honor para mí poder hablar para ustedes. Gracias al Club Rotario de Guayaquil por esta gentil invitación. Marcelo, muchísimas gracias también por el contacto y por ayudarme a compartir pantalla entonces ahora para poder iniciar mi presentación. ¿Estoy lista? Está lista, sí. Muy bien, gracias. Entonces, aquí empezamos. Pues bien, quisiera partir explicando por qué digo que el abuso sexual en la era digital es la nueva pandemia y ustedes lo van a poder mirar a lo largo de esta presentación, que es conceptual y que es como una mirada a esta realidad y que luego abriremos la oportunidad de participar, de hacer un diálogo quizás con las inquietudes que ustedes puedan tener. Aquí están mis datos por si ustedes desean tomar contacto conmigo después de esta presentación. Está mi página web. En redes sociales me encuentran como Gisela Echeverría Castro y en Radio Sucesos de lunes a viernes en la ciudad de Quito en 101.7 FM y también a través de internet me pueden escuchar en el programa que conduzco diariamente en esta emisora llamado Déjame que te cuente.
Es un programa de orientación familiar. He tenido un trabajo importante en los últimos 24 años en la ciudad de Quito y combino estas dos actividades que me gustan tanto. Bueno, inicio con esta imagen que pienso que para ustedes, como para mí, para todos nosotros, es bastante familiar, ¿verdad? Estamos hablando de una realidad digital, una era digital en la que estamos sumidos en nuestros dispositivos tecnológicos desde ya hace bastantes años. Necesito que me pase ya. Entonces, sabemos perfectamente que vivimos en un presente digital e hiperconectado en el que a través de tan solo un teléfono, de un smartphone, tenemos a disposición todo el mundo, todo el conocimiento, toda la cultura y también todo lo negativo que ha producido la humanidad está presente en Internet. Y creo que es importante mirar cómo la era digital surge dentro de lo que es un antecedente desde la perspectiva de la comunicación. Y es lo que llamamos la civilización del espectáculo. Pensemos que la civilización del espectáculo, como nombró uno de sus libros Mario Vargas Llosa, surge predominando los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión. Quizás algunos de ustedes recuerden cuando presenciamos hace ya bastantes años, quizás un poco más de 25 años, el Gran Hermano. El Gran Hermano fue uno de los primeros experimentos sociales y de medios de comunicación masivos en donde se juntó a un grupo de personas y se instalaron cámaras de televisión para poder grabar una cotidianidad que nunca antes se había visto. Y allí es donde empieza la ruptura de la intimidad para volver pública la vida privada de las personas, generando gran interés en las audiencias. Actualmente nos movemos en lo que llamamos redes, pero en realidad son plataformas digitales, redes sociales en las que la actividad que desarrollamos constantemente nos ha llevado a un sinnúmero de mensajes a los que estamos expuestos permanentemente, tanto en redes sociales, en estas plataformas, pero coexistiendo también con los medios de comunicación masivos que he mencionado antes. Es tanta la información a la que estamos expuestos que hemos llegado a tener verdaderos niveles de intoxicación y es por eso que se ha acuñado este término de infoxicación. Abrumadora información a la que estamos expuestos, llegando incluso a vivir niveles de intoxicación digital. Porque en las plataformas digitales nosotros somos prosumidores. ¿Qué significa? Producimos contenidos y consumimos contenidos. Cuando hablábamos de los antecesores, los tiempos que antecedían, mejor dicho, a la era digital, y nos referíamos únicamente a la televisión, se hablaba mucho de que éramos consumidores pasivos de todo lo que veíamos allí. Veíamos y veíamos y una parrilla de programación de televisión estaba diseñada por un experto en comunicación, un experto en noticias, un experto en productos de entretenimiento y los espectadores solamente estábamos a expensas de lo que alguien más elegía para nosotros. En las actuales plataformas digitales, no. Consumimos aquello que queremos, elegimos, nos interesa, formamos parte de grupos de audiencias movidas por un interés común, por causas comunes inclusive, y por lo tanto consumimos lo que queremos. Es decir, hemos ganado en democratización de alguna manera a través de la utilización de redes sociales, de plataformas en la era digital.
Pero además, somos productores de contenidos. Tenemos páginas web que pueden ser personales, pero tenemos también una página, un perfil, puede ser una fanpage, podemos desarrollar marca personal o tener páginas de grupos, aunque fuera solamente el perfil personal en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, cualquiera que ésta sea, cuando publicamos una fotografía, cuando hacemos un comentario, ya somos productores de contenidos. ¿Y esto a qué ha conducido? El que seamos prosumidores, ha conducido a la hiperatomización de las audiencias. Hablamos de atomización cuando los grupos son tan pequeños, ¿no es cierto?, tan nutridos, se pueden multiplicar ad infinitum. Si nos ponemos a pensar en los canales de YouTube, en donde tenemos posibilidades infinitas de encontrar todo lo que se nos ocurra, estamos hablando de atomización de audiencias y mercados. Nada más fascinante, por lo tanto, que la era digital. Nos ha abierto las puertas a un universo maravilloso, fantástico, de información, de comunicación, de contactos infinitos, en donde tenemos también posibilidades múltiples con un mundo que antes nos era desconocido. Se han perdido las fronteras del tiempo y el espacio. Podemos educarnos donde quisiéramos, si esa es nuestra decisión, no interesa en dónde estamos, podemos acceder a universidades que antes ni siquiera sabíamos que existían. El lado positivo de las redes sociales, de Internet, es innegable y así lo asumimos. El hecho de que hoy estemos conectados aquí, seguramente desde distintas ciudades o países, y aquí unidos en torno a este espacio digital, virtual, es una de las bondades de la tecnología. Sin embargo, también vivimos y hemos visto a lo largo de este tiempo que la incursión y la incorporación de los dispositivos tecnológicos a nivel de las relaciones humanas ha tenido un ¿Se gran... cortó? ¿Perdón? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Hola? perfecto. Perfecto, se escucha. Ok. Escuché que alguien decía algo, por eso interrumpí, perdón. Entonces decía que la utilización de los dispositivos tecnológicos ha tenido un impacto notable a nivel de las relaciones humanas y las familias en la era digital son indiscutiblemente familias hiperconectadas. Como vemos en las imágenes, cada uno de nosotros nos hemos creado un mundo propio a través de nuestros teléfonos, en nuestras redes, con nuestra música, nuestras fotografías, nuestros videos, nuestros chats, nuestras personas que forman parte de nuestros grupos, es decir, un mundo propio con hiperconexiones hacia afuera y muchas veces con dificultades de conexión y de relacionamiento al interior de nuestras propias familias. Hemos visto que muchas veces los niños tienen que competir con los medios y los dispositivos tecnológicos para tener atención de los padres. Se pasan compitiendo permanentemente porque si bien los niños desarrollan fácilmente adicción a los dispositivos, siempre vamos a ver que los adultos son los referentes fundamentales y que dependiendo del uso que ellos hagan de los dispositivos, los niños, niñas y adolescentes harán un mejor o peor uso de estos dispositivos. Ahora, nuestra era digital también es una era en donde vamos a ver lamentablemente violencias múltiples. Tanto trabajo que se ha hecho para poder erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Todavía no hemos logrado resolver los temas históricos relacionados con violencia a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel de la calle y hoy con los niveles de inseguridad que vivimos a nivel mundial. Y tenemos que ver ya
inclusión y tener en cuenta cuáles son nuevas formas de violencia también derivadas de Internet y los dispositivos tecnológicos. Entonces, quisiera mostrar que la sociedad patriarcal en la que vivimos, en donde lamentablemente el machismo sigue siendo predominante, ha tenido históricamente, ha utilizado históricamente la imagen de la mujer para hacer una explotación de ella, por ejemplo, incluyéndola en publicidad de cosas y de productos que definitivamente uno a veces ni se explica, ¿no? Como en esta imagen de aquí, miren, lo que más comúnmente hemos visto es la asociación del cuerpo femenino al deseo y relacionado con consumo de alcohol. Pero si ustedes se ponen a mirar esto, miren, ¿qué hace esta mujer escultural vendiendo sierras o motosierras? Con autos siempre ha estado asociada, pero y con venta de ladrillos. La utilización de la imagen femenina con fines de abrir el deseo ha sido uno de los mecanismos utilizados por la publicidad históricamente. Y van a ver por qué cuento esto. Este predominio de la imagen que ha estado presente en la cultura, en la publicidad, en todos los medios de comunicación, en esta civilización del espectáculo de la que he empezado hablando, pues se ha visto como hubo una explosión infinitesimal, creo que se dice, ¿no? Al ver cómo se reproducían todos estos estereotipos y estos mandatos de la cultura en generaciones de adolescentes, haciendo caso a dando origen, mejor dicho, a la generación Mírame. La generación Mírame nació con el Internet, ha utilizado los dispositivos tecnológicos para verse y hacerse ver a través de ellos, y esto ha derivado en algunas dificultades que es la que quiero compartir con ustedes. Hemos visto una hipersexualización de la sociedad y de la infancia. No tengo que recordarles la música que se escucha actualmente y cómo la publicidad que antes mandaba sus mensajes a las mujeres adultas han visto en las niñas el blanco actual. El hecho de que Internet y el uso de dispositivos tecnológicos sea masivo ha hecho también que niños, niñas y adolescentes estén expuestos a contenidos inapropiados con múltiples consecuencias. Entre esas, por ejemplo, los comportamientos sexuales de riesgo. Quizás ustedes habrán escuchado o han hablado o habrán visto en las noticias de medios de comunicación masivos hablar de sexting, que consiste en el envío y reenvío de contenido sexual a través del uso de dispositivos tecnológicos, lo cual ha significado historias infinitas de jóvenes que lamentablemente por compartir su intimidad a través de un dispositivo tecnológico luego se ven expuestas a situaciones de humillación pública que dejan grandes heridas y huellas terribles en sus vidas y también a nivel digital. Ciberacoso, la utilización inadecuada de los dispositivos para humillar, insultar, acosar sexualmente, solicitar fotografías o material de contenido sexual o hacer el envío sin que alguien lo pida siquiera, es parte de las dificultades que hemos visto como impacto del uso inapropiado de los dispositivos.
acoso sexual digital. Fíjense que yo estoy haciendo diferencias, ¿no es cierto? Estoy hablando de ciberacoso y estoy hablando de acoso sexual digital. Y la charla se llama Abuso sexual en la era digital. Estamos hablando de sexualidad, pero también de comportamientos que son abusivos y el acoso es uno de ellos. El acoso que va a consistir en extorsionar a una víctima, a una persona que puede haber publicado una fotografía sin ninguna pretensión sexual o sin ninguna intención sexual y que sin embargo, solamente por el hecho de haber publicado una imagen que puede ser sensual, se ve atacada, acosada permanentemente para solicitar más material o amenazar con difundir si es que alguna de las personas ha entregado ese tipo de material. Acabo de ver la semana anterior en consulta a una joven de 27 años que me decía que estaba con una crisis de ansiedad muy grande porque dice que al haber terminado una relación con su pareja, decidió entrar a una de tantas plataformas, de tantas aplicaciones de búsqueda de pareja y que por allí se encontró con una chica. Y esta chica le pidió un video suyo, una foto sexy. Le envió ella un video que antes había compartido con su novio. Y me dice que esta muchacha le dijo, le pidió $1,000 para no publicarlo en sus redes sociales. Y ella es una profesional, esta joven que viene a consultar conmigo es una profesional, 27 años, es profesional de la medicina, además trabaja en un hospital muy importante de la ciudad de Quito. Y me dice, yo le di la fotografía, le di la foto y le di el video. Y cuando me pidió los $1,000 tuve tanto miedo que terminé pagándole. Le pagó $1,000 y luego le pidió 2,000 y le pagó 2,000. Y cuando le pidió 3,000, decidió finalmente que iba a detenerse. Habló con los padres, acudió a la fiscalía, pero pasaron 3 meses en los que ella empezó a desarrollar ataques de pánico, obviamente, porque se sentía perseguida constantemente por esta persona. Y me decía la madre, ¿cómo es posible que mi hija, siendo una persona adulta, haya caído en algo así? Y en la sesión individual con ella le preguntaba yo, ¿cómo así esta facilidad tuya para compartir imágenes y videos íntimos con una persona que acabaste de conocer en una aplicación de búsqueda de pareja? Y ella me dice, no sé, es que me sentí atraída. Entonces le decía yo, ¿alguna vez te hablaron de estas cosas en el colegio? Y me decía, no, estuve en un colegio religioso en el que nunca me hablaron de este tipo de situaciones. Le digo, ¿pero sabías que existen riesgos? Sí, sí, sabía. Hey, ¿sabías? Entonces, ¿qué pasó? Dice, no sé, fue como haber confiado demasiado. A veces se piensa que los perpetradores son solamente hombres, que sí lo son, la enorme mayoría lo son, pero fíjense, en este caso que acabo de atender la semana anterior, en tantas historias, que ya les voy a contar algunas, que he visto, pues no, eran 2 jóvenes, la chica me dijo, me gustó la chica, yo soy heterosexual, pero me gustó la chica y nunca me imaginé que me iba a acosar. Entonces, el acoso sexual tiene estas características. La característica fundamental es enviar mensajes que pueden ser de contenido sexual cuando la persona no lo quiere o pedir ese tipo de material y entrar en ese proceso de sextorsión que está íntimamente relacionado y que tiene de por medio
siempre la amenaza de compartir el material con la gente, con la red íntima de la persona extorsionada. En el caso de esta joven que les comento, la amenaza era: voy a publicar en las redes sociales de tu hospital. Ya se podrán imaginar la ansiedad que esta joven vivió. Por supuesto, uno de los grandes y lamentables problemas que tenemos es el consumo de pornografía. El consumo de pornografía con las consecuencias graves que esto tiene. Que entre otras, perdón, voy a regresarme, entre otras, es la distorsión del sentido de la sexualidad y la normalización de la violencia y de todo lo que la pornografía promueve, que son relaciones sexuales en las que las mujeres son vistas como cosas, que los hombres también son vistos como cosas y que no hablan de sexualidad, sino de genitalidad, en donde los seres humanos, las personas han desaparecido y únicamente el comportamiento tiene que ver con la supuesta satisfacción sexual. Digo supuesta porque si a alguien le interesa indagar un poco más en el tema, en Netflix puede ver, por ejemplo, una serie llamada Hot Girls Wanted, y vamos a ver cómo la pornografía, la industria de producción de material pornográfico, forma parte de las grandes redes de explotación sexual, en donde muchas veces las chicas son captadas para ser simplemente vendidas como material y hacer uso de su imagen a través de la venta de servicios sexuales. Otro problema derivado de la utilización inadecuada de dispositivos tecnológicos tiene que ver con el grooming. Grooming significa engatusamiento. Y aquí vamos a ver un grave problema, que es el que personas adultas, por ejemplo, pueden hacerse pasar por gente de la misma edad, de un niño, de una niña, de un adolescente que quizás está navegando tranquilamente en Internet o está en videojuegos, está jugando en línea, por ejemplo, está haciendo una investigación, a veces está en su red social y de repente personas desconocidas que están al acecho de nuevas víctimas se aproximan con fines sexuales. De hecho, hay investigaciones que afirman que 1 de cada 5 niños y niñas que navegan en Internet han tenido experiencias de ser abordados con fines sexuales por parte de desconocidos mientras navegaban en Internet. Ahora, dentro de la pornografía infantil hay una categoría que es la que a mí más me ha preocupado. Quisiera decirles que en el año 2014 publiqué un libro justamente con Editorial Planeta de Colombia, llamado Conéctese con sus hijos para que se desconecten de la red, cómo ser padres en la era digital. Y desde ese tiempo, 2014, son 9 años, 2 años antes yo había ya empezado la investigación sobre esta temática. Y una de las preocupaciones más importantes que he tenido es esta famosa predilección por las lolitas. Lolitas les llaman los consumidores de pornografía infantil a las jovencitas, ¿qué digo jovencitas? A las niñas de 10, 11, 12 y 13 años. Son favoritas de los abusadores sexuales y por lo tanto debo decir que son las niñas que tienen mayor posibilidad de riesgo. Si ustedes tienen niñas, hijas, adolescentes, nietas, hermanas, sobrinas, sobrinos, por favor, tengan en cuenta esta información que estoy compartiendo con ustedes porque
La intención es que el mayor número posible de personas puedan tomar acciones de protección en sus hogares, sensibilizando y concientizando a los padres de los niños, si son padres ustedes de niños y adolescentes, tomen medidas que puedan favorecer la protección y el cuidado de las niñas y hablen de esto con sus hijos para que no sean víctimas de situaciones como las que estoy comentando. Así que, en realidad, en esta época, en esta era de violencia de género digital, vamos a mirar qué hay. Sexting, ciberbullying o ciberacoso, acoso sexual digital, grooming, sextorsión, consumo de pornografía, producción de pornografía infantil, abuso sexual y tristemente tráfico de personas con fines de explotación sexual. Todo forma parte de la misma cadena. Y por ahí yo pensaba, viendo todo esto, ¿no? Si hay tanta violencia de género digital que está expresada en todos estos ítems que yo acabo de compartirles, este sueño de ni una menos asesinada, ni una mujer menos abusada, ni una mujer menos violentada, o ni una más, ni una menos muerta, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de la posibilidad de perder mujeres, pero acá no queremos ni una más que viva ciberacoso, acoso sexual digital, sextorsión o que sea víctima de violaciones masivas porque los consumidores de pornografía lo han normalizado y el abuso y la violencia son parte de la cotidianidad. Como les mencionaba, este fue el libro que publiqué en el 2014. Estamos trabajando en una nueva edición y la verdad es que para ese momento yo había recogido toda esta realidad que les comento, con variantes obviamente. En ese momento yo había recogido, digo, esta realidad en ese libro, 2014. O sea, me adelanté bastante. Pero ocurre que en el año 2020, con la pandemia de COVID-19 y con el mensaje de quédate en casa, aumentaron todos los delitos cibernéticos y se incrementó de manera dramática el consumo de pornografía infantil. De hecho, en la primera semana, la Oficina Europea de Policía Europol se declaraba preocupada por el aumento del abuso sexual infantil en línea en los países más afectados por la pandemia. Y los países más afectados por la pandemia siempre son los del tercer mundo, en donde estamos nosotros. Se duplicaron los abusos sexuales. En marzo 2020, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió más de 2 millones de notificaciones. Eso significó más del doble de los que se reportaron en el mismo mes en el año 2019. Y lamentablemente las cifras no han bajado. Pero ¿saben qué pasa? Que nunca antes hubo tantos niños y adolescentes conectados durante tanto tiempo. Así que los depredadores sexuales tuvieron más oportunidad, lamentablemente más oportunidad que nunca. Antes del COVID-19, el tiempo entre pantallas en promedio era de 3.8 horas al día. Esa era una cifra de la Asociación Norteamericana de Pediatría. Y durante el confinamiento, las cifras se duplicaron, 7.7 horas al día. Los niños pasaban conectados constantemente y las cifras no han bajado. Entonces, lo que hay que saber es que a mayor tiempo de conexión, mayor exposición indiscutiblemente tienen los chicos a todos estos peligros de Internet que les acabo de mencionar. Y como ya les había dicho, esta organización Race Against Abuse of Children Everywhere nos dice que 1 de cada 5 niños y niñas son abordados con fines sexuales mientras navegan en Internet. Y un estudio de McAfee, llamado Familias Conectadas, nos dice que el 36% de niños de 10 a 14 años habla con desconocidos
El 41% de adolescentes entre 15 y 16 lo hace. Y el 39% de entre 17 y 18% lo hace. Hablan con desconocidos. Entonces, si pasan tanto tiempo conectados y además en estos porcentajes pueden hablar con desconocidos, es allí donde se configura el abuso sexual digital. ¿Qué es entonces el abuso sexual digital? Todo lo que hemos visto antes es, como les mencionaba, comportamientos sexuales de riesgo. Las facilidades que existen por el uso de dispositivos tecnológicos para consumir pornografía y perpetrar abusos sexuales. Pero si vamos a la definición de esta organización, sobre lo que es el abuso sexual digital, encontramos que allí está lo que les había mencionado antes, la seducción, este proceso de engatusamiento, de engaño, de ganarse la confianza, así como nos decían cuando yo era niña, mi mamá me decía, nunca se te ocurra recibir caramelos o regalos o cosas que te ofrezcan en la calle, nunca, jamás. Nunca te subas a un auto, nunca te subas ni te acerques a alguien que te hable de un auto y te ofrezca cosas. Bueno, eso pasa ahora, pero a través de Internet. Antes era en la calle, hoy es en nuestras casas, donde tenemos una computadora con acceso libre a Internet. Esa es una de las formas de abuso sexual digital. La otra es la transmisión en vivo. Pues fíjense qué tristeza que tenemos que ver. Hay abusadores sexuales que hacen streaming. Y así como nosotros estamos haciendo en este momento un streaming, ellos lo hacen mientras están abusando sexualmente de niños, niñas. Eso es abuso sexual digital. Pero consumir materiales de abuso sexual infantil como esto es también abusar digitalmente de alguien. Hoy vemos cómo adultos se graban el abuso sexual digital, lo transmiten en vivo o venden el material. Quien consume ese material, entonces también está haciendo abuso sexual digital. La coerción o chantaje a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, que era lo que les mencionaba antes, es abuso sexual digital. Los abusos sexuales intrafamiliares no son algo nuevo y sabemos de sobra que pueden producirse dentro de un clima de terror y de violencia y también en interacciones de seducción para tratar de que la relación con la víctima, entre la víctima y el abusador, quede como establecida. No contempla la falta total de libertad de la víctima. Es una forma extrema de relación no igualitaria y se produce una especie de hechizo en el que la persona que abusa ejerce una influencia sobre quien es abusado sin que la persona lo sepa. El niño, niña o adolescente que vive esta forma de abuso no sabe que existe esta relación de poder desigual y por supuesto es muy difícil salir de esto cuando no existe clima de confianza en la familia o no se favorece ni se educa a edades tempranas en la prevención de este tipo de situaciones, que eso es lo que lamentablemente vemos ahora. Todas estas historias ocurren cotidianamente, más frecuentemente de lo que podrían imaginarse, pero los padres están agarrados en curva, como diríamos en lenguaje coloquial, porque esto nos ha sorprendido a todos. ¿Quién podría imaginarse que algo como esto podría ocurrir con una conexión a Internet en casa? El abuso sexual en línea y la explotación sexual de niños ocurre porque los abusadores sexuales han involucrado el uso de las tecnologías
como un medio para abusar o explotar a los niños. Y son contactos o interacciones entre un niño y otro de más edad o con más experiencia o con un adulto. Miren que esto es bien importante, porque ya no solamente son los adultos los perpetradores. Desgraciadamente, tengo casos. Actualmente estoy trabajando un caso de un chico de 13 años con su hermana de 5 años. La niña un día llega corriendo donde la madre y le dice, mami, mami, el Mateo me puso el pene en la boca. Un niño de 13 años le pone el pene en la boca a la hermana de 5 años. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Aunque llevo tantos años trabajando, tengo que confesarles que cuando recibo este tipo de casos, me resulta conmocionante, porque pensaba que ya había escuchado bastante y sigo escuchando cosas cada vez más graves. Y quiero hacer énfasis en esto, en que hay interacciones de un niño y otro. Y es un abuso sexual digital. ¿Por qué? Porque el niño de 13 años está consumiendo pornografía desde los 9. Entonces hay un abuso que él termina perpetrando contra la hermana de 5 años y que quizás si se le educaba para prevenir el consumo de pornografía, no lo habría hecho. Pero imagínense la sobreexcitación, la sobreestimulación sexual que un niño de esa edad vive a través del consumo frecuente de pornografía. De hecho, no contempla límites. Entonces, entender que el abuso sexual en línea es contactos o interacciones entre un niño y otro de más edad o con más experiencia, o un adulto, un extraño, un hermano, una hermana o una persona en posición de autoridad como el padre, la madre o un cuidador, en los que se utiliza al niño o niña como objeto para satisfacer necesidades sexuales del niño mayor o del adulto. Esta situación de explotación puede ocurrir completamente en línea o mediante una combinación de interacciones en línea y en persona entre delincuentes y niños, niñas y adolescentes, personas de familia o de delincuentes externos, como les decía, depredadores que abundan en la red. Y hay que tener claro que el abuso sexual, por ejemplo, de este niño a la hermana, todos esos abusos sexuales, además, son incesto. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Y sé que lo que estoy diciendo es conmocionante y que no es un tema fácil ni de escuchar, peor de digerir. Pero yo creo que es necesario verle a la cara a los enemigos tan contundentes y tan letales. Y nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto como adultos, estemos en donde estemos, y llevar el mensaje a la mayor cantidad posible de personas. Porque mientras nosotros, los que trabajamos, por ejemplo, como yo en esta línea, y la gente buena, estamos en silencio y los padres ni se enteran de lo que está ocurriendo, los productores de pornografía, en cambio, siguen mandando su mensaje, los chicos siguen consumiendo la pornografía, por ejemplo, se sigue normalizando el comportamiento. ¿Y quién gana? Nosotros no, nuestros niños no. Y tengo que lamentablemente decir que la trata de personas, el matrimonio forzado, la esclavitud sexual y el trabajo infantil son las principales formas que ha adquirido la esclavitud en el siglo XXI. La trata de personas con fines de explotación sexual es la esclavitud del siglo XXI. La caza y la pesca a través de Internet en el tráfico de personas
es la realidad del más del 30% de las víctimas de esta terrible situación. Entonces, ¿por qué digo pandemia de abuso sexual? A nivel mundial, alrededor de 120 millones de mujeres menores de 20 años han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales forzados. En nuestro país, la encuesta nacional de violencia de género hasta el 2017 nos decía que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial, y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Los países latinoamericanos y caribeños, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, nos dicen que son aquellos que tienen una tasa de maternidad en adolescentes de 15 a 19 años por encima del 12%. Imagínense que hace un mes recibo el mensaje desesperado de una madre que me dice: Gisela, tengo a mi hija de 13 años que está embarazada y el embarazo ha ocurrido con un niño de 13 años. ¿Qué hacen 2 niños de 13 años convirtiéndose en padres? Sabemos también que la tasa de embarazo infantil por cada 1000 niñas en 2021 fue 2.24. Esto significó un incremento de 2.01. Pero ojo, el aumento del embarazo infantil es consecuencia del abuso sexual. A veces me horroriza cuando las niñas dicen, cuando adultos dicen, perdón, es que las niñas de ahora están adelantadas, como una niña de 10, de 11, de 12. En el caso que yo les acabo de comentar, sí, efectivamente, 2 niños de 13 años son adelantados, pero ¿de quién es la responsabilidad? Adelantados, despertados antes de hora. Pero cuando se trata de niñas de esas edades, generalmente los embarazos vienen de abusadores que son gente que seguramente serán, por ejemplo, niñas de 10 o de 11 con abusadores de 16, 18, 20, a veces más adultos, ¿no es cierto? Y Naciones Unidas nos advierte que las nuevas tecnologías generan niveles sin precedentes de pornografía infantil en Internet. Esto está corroborado por instituciones y organismos que llaman la atención sobre una situación que ya no puede quedar sin ser vista. Este organismo que les mencionaba antes nos dice que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 7 niños han sufrido abuso sexual antes de llegar a los 18 años. Y fíjense que ellos plantean una tabla para mirar la incidencia de ciertas enfermedades, ¿no? Leucemia, 1 en 29,000 niños. Distrofia muscular, 1 de cada 3,600 bebés. Diabetes tipo 1, 1 de cada 400. Autismo, 1 de cada 68 niños. Abuso sexual infantil, 1 de cada 3 niños. Y 1 de cada 7 niños antes de cumplir 18 años. Una pandemia de pornografía infantil en las redes. Son noticias que hemos visto constantemente. Miren esta. En Ecuador, a ver si se fijan, esta es de 24 de octubre del 2021, que decía que la policía de España recibe unas 300 denuncias diarias de pornografía infantil. En el Ecuador, noticia de marzo 2023, las denuncias por pornografía infantil han aumentado un 46% desde el 2020, es decir, a partir de la pandemia. El informe Meter del 2021
Este es un informe promovido por el Vaticano. Dice, la pedofilia, una pandemia mundial, implacable y sin fronteras. Obviamente, los juegos en línea son parte de los facilitadores de los abusos y la violencia sexual que están a la orden del día. El aumento de la demanda de fotos de pornografía infantil fue dramático. Pasó de 800,000 a 3 millones al mes. Al mes. Proliferan actualmente los sitios que defienden la pedofilia y que aconsejan en esos sitios, aconsejan cómo preparar a los niños y recomiendan sitios de fotos y videos de pornografía infantil. Las imágenes, por lo tanto, si hay una cantidad de consumidores que demandan más pornografía infantil, lamentablemente existen más abusadores dispuestos a proporcionar esas fotografías, porque entonces no es solamente el abuso sexual porque quiere abusar sexualmente del niño o niña. No, no. Ahora esos abusos se graban, se filman y se comercializan en infinidad de plataformas digitales de pornografía para adultos. Y tristemente lo más grave es la infantofilia, que es el abuso y violación de niños entre 0 y 2 años por parte de familiares y cuidadores para comercializarlo en las plataformas web. O sea, están metiéndose con nuestros niños. Si hay algo que hemos entendido como sagrado en la vida, creo que este puede ser un sentir compartido por todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Nuestros niños son sagrados. Se están metiendo con nuestros niños como mercancía. Ya no solo las mujeres son vistas como cosas, ya no solo las adolescentes, no, ya los bebés. Por favor, ¿qué nos pasa? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y miren, estos son los casos últimos que he visto en lo que va de este año. Un hombre de 34 años que abusa de la hija de su mejor amigo de 14. La hija de 14 años de su mejor amigo. Este mejor amigo le abre las puertas, le da posada, abrigo, cobijo en su casa y él termina abusando de la hija de 14. ¿Cómo empezó? Pidiéndole fotografías a la jovencita y la jovencita cediendo, enviando fotografías de su cuerpo desnudo, haciendo sexting. Él era conocido de la familia, ¿cierto? Vivía en la familia. Loren, los nombres son cambiados, ¿no? De 19 años. Cuidaba de 2 primos de 6 años a los que llevaba a la guardería. Y abusó de los 2 niños. Esto para grabarse y para venderlo, para obtener dinero fácil. Esteban, de 17 años, su prima, abusó de su primita de 8 años, jugando al rey manda. Le tapaba los ojos y le pedía que le toque el pene y le haga sexo oral. Joaquín, de 15 años, que se encuentra en un foro para tratar de investigando porque tenía dudas acerca de su orientación sexual. Entra a internet a buscar información y alguien le dice, yo te ayudo a que descubras eso. ¿Y cómo lo hace? Abusando sexualmente. ¿Quién abusó de Joaquín? Un joven de 27 años, no, de 29 años, jefe de marketing de una multinacional en Quito.
Karina, de 12 años, su compañero de colegio de 17. El de 17, ¿qué hace? Pidiéndole a la niña en el colegio. En el colegio le pide el número telefónico y luego empieza a pedirle fotos de su cuerpo desnudo. Sofía, de 12 años. La madre encuentra el teléfono sin clave, cosa misteriosa, en su velador. Empieza a revisar el chat y encuentra un video que su compañero de 13 años le envía a Sofía, de 12. El video es de la masturbación. El joven está masturbándose y eyacula y se lo envía así. Y este último que les comentaba hace un rato, cambié los nombres y acá le he puesto otro nombre, el que le pone el pene a la hermana de 5 en la boca. ¿Y sabe qué? ¿Saben qué? Todos estos. Estoy hablando de estos casos que he visto durante 2, 4, 6, 7. Son más o menos uno por mes, ¿no es cierto? Que he visto en lo que va de este año. Obviamente los que no me llegan a mí. ¿Cuántos son? De acuerdo a las cifras que les he compartido. Y todos me han dicho en algún momento, no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. Claro, porque están en modo instintivo, sin educación, sin límites, acostumbrados a la influencia de la pornografía. Y ustedes dirán, Dios mío, ¿por qué? Yo me hago las preguntas, ¿no es cierto? Yo que estoy trabajando ahí en primera línea, me hago la pregunta como profesional, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurre? Y tengo que señalar categóricamente el masivo acceso y el gratuito acceso a la pornografía. El consumo de pornografía está rompiendo la inocencia en etapas tan tempranas, normalizando la violencia y propiciando este y 100.000 millones de horrores más. Save the Children nos dice que el consumo, la primera vez que los jóvenes se encuentran con la pornografía es a los 8 años, debido a la familiaridad con la tecnología móvil. 1 de cada 4 varones comenzó a consumir pornografía antes de los 13 años. La edad media del inicio de consumo es 14. La edad media del inicio de consumo en mujeres es 16 años. Lo he mencionado ya, pero lo reitero. La normalización del abuso y la violencia sexual es parte de la tragedia que lleva consigo el consumo de pornografía. El irrespeto a los límites y el consentimiento. Esta palabra quiero que quede clara y grabada. Consentimiento. ¿Qué posibilidad, opción de consentimiento tiene la chica de 12 años a la que le llega el video de la masturbación del amigo de 13? Por favor. ¿Qué posibilidad de consentimiento tiene la joven de 12 que el compañero del colegio de 17 le pide el número telefónico y luego le empieza a decir qué linda, qué guapa, qué rica que eres? Y le empieza a pedir fotos. ¿Cuál consentimiento? Es abuso. Entonces, no hay respeto a los límites. Se normaliza esa falta de respeto. ¿Y saben qué? La tragedia, porque esto va evolucionando, ¿no? ¿De qué forma ha evolucionado? La normalización de la producción de contenidos pornográficos, pues. Ahí está esa plataforma OnlyFans. Todos los productores de contenidos de pornografía se escudan y se lavan las manos diciendo que, ay, es una forma de ganarse el dinero y es un trabajo como tantos otros. Sí, claro, pero son plataformas de contenido para adultos.
en donde una de las categorías es la pornografía infantil. Se normaliza también la producción de pornografía infantil, porque alguien que la ve, que le gusta, la consume y luego ve sencillo producirla. Y por supuesto conduce al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, como los casos que les estoy compartiendo. Aquí nosotros en el Ecuador vimos en febrero de este año nada más, esta influencer que precisamente era productora de contenidos en OnlyFans. ¿Y qué hacía ella? Creaba contenido erótico y se divulgó uno de sus videos en el que ofrecía golosinas a estudiantes a cambio de que le tocaran los pechos. Y cuando se llegó a su casa a hacer decomisar en el allanamiento, decomisaron el contenido erótico, encontraron 10.000 archivos, miren, de pornografía infantil, que se vendían entre 60 y $120. O sea, calculen. Hago pausa para tomar aire, ¿no? Y para que suspiremos todos, porque es horroroso. Y para mí, todo esto tiene que ver con que hemos dejado de ver al otro. El lado oscuro, el lado feo de la tecnología es este. Hemos dejado de ver al otro. Y lo que yo encuentro en los casos, desde hace 11 años que vengo investigando y trabajando múltiples casos como estos, es abandono emocional. Hay un abandono de los padres porque están sumidos ellos a la vez en sus teléfonos. Hay una ausencia clara de normas del uso de dispositivos. Hay unos modelos referenciales que son perniciosos. Me encuentro con incomunicación. ¿De qué nos sirve estar tan hiperconectados si al interior de casa estamos incomunicados? Hay un abandono de los rituales de pertenencia, las distancias, los tiempos del trabajo, sí, el Dios dinero haciendo de las suyas. El dinero es sagrado y bendito porque permite solucionar tantas cosas haciendo un buen uso de él, pero la forma en la que en la sociedad de consumo se lo ha entronizado y se hace y se coloca como el gran Dios, y para obtenerlo no importa qué tipo ni qué nivel de corrupción exista, nos tiene como nos tiene. Entonces, lo que yo he visto es que los dispositivos, frente a ese abandono de la familia, frente a esos padres ausentes, metidos en sus propias historias y en sus dispositivos, funcionan como refugios virtuales. Ahí los chicos van a evadirse de la soledad, se meten a sus videojuegos y ahí están en riesgo. A veces cuando doy conferencias como esta me dicen, no, pero eso ha de ser en gente de escasos recursos. Y qué pena, lamento decir que la violencia y los escasos recursos, o sea, que la violencia no distingue de escasos recursos o no. Lo que sí también voy a decir, eso sí, ahí hay una diferencia, es que, por ejemplo, los grandes productores de pornografía infantil que abusan de los niños, esos sí buscan a niños más vulnerables, de gente de clase social muy baja, en donde no hay ni educación ni plata para comer. Y por eso les detesto a los políticos que se roban y que se han robado por años, décadas, el dinero, los fondos públicos, porque la pobreza es la madre de todos los males. Y les detesto, porque si fuera gente que respeta, que tuvieran el mínimo sentido de la ética, entonces quizás nuestras realidades no serían las mismas. Quizás tendríamos
no niños para exportación, porque eso es lo que hacen nuestros países latinoamericanos, exportar a los niños para la explotación sexual como carne de cañón. Es una tragedia. Y miren que todos estos problemas que he comentado empezaron con un teléfono celular y una conexión a internet dentro de la casa. Y claro, a mí francamente me importa dejar claro esto, que la industria de la pornografía es, después del narcotráfico y de la producción de armas, la más poderosa en el mundo. Pertenece al crimen organizado y allí existen consumidores de pornografía, explotadores y consumidores. Y mientras haya productores de contenidos sexuales, va a existir abusadores. ¿Por qué? Mientras haya niños conectados, niños, niñas y adolescentes conectados en línea, seguirán siendo víctimas de abuso sexual digital. Si se fijan, es algo sistémico, una cadena sin fin. Entonces, bien, tenemos grandísimos desafíos. El más importante, como en primera línea, es garantizar entornos digitales seguros y apropiados, tomar las medidas del caso, garantizar que los niños tengan la posibilidad de navegar seguros en Internet. No se trata de prohibirles, de sacarles, de privarles de lo que les corresponde como generación de la era digital. Tienen que vivir en esos entornos. El asunto es tomar medidas de prevención para garantizar su seguridad. Tenemos que trabajar para que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de abusos. Pero por Dios, hoy como nunca tengo que decir, y este es el mensaje clave que estoy dando este año, lo he hecho en varios eventos internacionales, en comunidades terapéuticas, y lo hago hoy con ustedes y voy a empezar próximamente una gran campaña para decir que tenemos que trabajar para prevenir, no solo que nuestros hijos sean víctimas, sino que prevenir que se conviertan en perpetradores de abusos. Eso es algo que podemos hacerlo en casa. Tenemos que mirar con pensamiento sistémico, comprender que las familias están insertas en un mundo global, interactúan con distintos contextos, reciben influencia de distintos contextos e influyen sobre esos contextos a su vez. Y necesitamos ir hacia la generación de familias nutricias, familias nutridoras, que cuiden a sus hijos, que se desconecten de sus dispositivos, que vuelvan los ojos a lo que es importante de verdad, que si dicen que aman y que su familia es lo más importante, sean coherentes. Y claro, para mí es indispensable desde mi punto de vista terapéutico. Yo trabajo con la profunda convicción sobre la diferencia entre el ser y el hacer. Porque si yo no tuviera esperanza, si yo no tuviera esta convicción, mejor dicho, no tendría esperanza. He pensado, ¿por qué con nuestros niños ahora? He pensado, ¿será que tenemos que ver que esta destrucción a nuestros niños, que la amenaza a nuestros niños sea tan alta para poder despertar como adultos? Para mí es necesario decir que tenemos que educar para la libertad, que abracemos la libertad como inteligencia emocional,
como fuerza para decir quién es el dueño de quién. Yo soy dueño de mi teléfono, o mi teléfono me esclaviza y me quita la libertad. Si yo soy dueño del teléfono, entonces ¿será que puedo tener la fuerza para ponerlo a un lado y organizar mi vida y ser coherente con lo que digo amar y respetar? Porque si yo como adulto no modelo un comportamiento adecuado de relación con los dispositivos tecnológicos, no puedo pretender que los niños y adolescentes lo hagan. Tenemos que ir hacia una educación sobre la ética de las relaciones sexuales y amorosas. La libertad implica ser ético y saber respetar una decisión. La ética implica el nivel individual. ¿Qué no hago, que no me hago daño yo? ¿Qué hago que no me haga daño yo a mí mismo? ¿Y qué hago que no haga daño a nadie? Tenemos que educar en la conciencia del cuerpo propio y del cuerpo del otro, sabiendo que el placer como tal es limitado y que el gozo de la existencia es superior al placer físico. Y que para quienes son buscadores insaciables del placer, el erotismo es el camino, que es infinito porque habla del placer y del gozo de todos los sentidos, no solo de un placer dopamínico, sino de un gozo oxitocínico, hablando en términos de neurociencia. La dopamina es aquella hormona que se secreta cuando se consumen drogas y cuando algo da placer. Pero la oxitocina es la que da bienestar, la que da satisfacción, y eso se encuentra en relaciones de amor, de constancia, de cuidado, de respeto. Esa es la hormona del apego, la que las mujeres liberamos cuando parimos, cuando damos a luz un hijo. Y nos enamoramos de ese hijo para cuidarlo. Y cuando en una relación de pareja hay un placer sexual en medio de una relación de dos personas que confían el uno en el otro. Necesitamos educar en sexualidad, en amor y sexualidad con estos criterios que he compartido con ustedes. Pero también tenemos que ir a trabajar en la coherencia. Hay una edad para el consumo de pornografía. Se me paran los pelos de punta cuando escucho en consulta a padres que les pregunto, ¿qué piensa usted de que su hija de 14 años consuma pornografía? O usted, mamá, de su hijo que consume pornografía a los 11 o 13. Y me dicen, no, yo les he dicho que no están en edad de hacerlo. Digo, vaya, no están en edad. Es como cuando le dices que no está en edad de consumir alcohol o de consumir drogas. Pero cumples 18 años, entonces ya puedes alcoholizarte, drogarte, destruirte y viva la perversión también, ¿no es cierto? Entonces es un estilo, para mí es un estilo de vida asociado a la dignidad. ¿Consumes pornografía? ¿Para qué? Si lo vas a hacer, tienes que saber que eres cómplice de toda esta industria de explotación sexual infantil y de la trata de personas con fines de explotación sexual que acabo de explicar. El consumidor de pornografía es eso, punto. Entonces, hay que reivindicar el derecho al gozo sexual, pero asociado a la relevancia de la relación y al cuidado de sí mismo y del otro. Porque a mí me parece bastante enferma una cultura que puede rasgarse las vestiduras diciendo que le horroriza el abuso sexual infantil y que a la vez consume pornografía. Es incoherente. Entonces, para mí, no hay una edad. No hay una edad para consumir pornografía. ¿Se consume o no se consume? Es como consumo drogas o no.
Y bien, de todo esto que estoy diciendo, que como dije antes, sé que no es fácil, quisiera terminar con esta frase de Facundo Cabral, que dice: una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida. Y si estoy hablando de cosas duras, es porque el ruido de las bombas es demasiado audible para mí en estos momentos, y porque veo que muchas voces y muchas organizaciones como las que he citado en esta noche están tratando de llamarnos la atención sobre esos sonidos, sobre esos ruidos y esas explosiones de bomba. Y sigo convencida de que hay millones de caricias que alimentan a la vida, de personas buenas interesadas en hacer bien las cosas y que muchas veces no las hacen como corresponde solo por falta de conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento nos da el poder de elegir y de actuar con conciencia cuando ponemos luz donde antes no había. Les agradezco mucho por su atención. Veo varios mensajes en el chat y seguramente me va a dar mucho gusto poder compartir lo que ustedes tengan a bien decir. Muchas gracias, querida Gisela. Ha sido una disertación profunda, real, actual, de una vivencia que tienes como terapeuta, además de una experiencia de tantos años dedicados a investigar, a escribir, a compartir y a templar el espíritu y invitar además a que lo pensemos y a que pensemos cómo debemos contribuir en este proceso. Muchas gracias. Tenemos un espacio muy corto en realidad para preguntas. Si hay, a ver, yo alcancé a ver dentro de todas las preguntas algunas, pero antes que sí tengo, escribí algunas de las que se hicieron. Sin embargo, si hay alguien que desea hacer alguna pregunta concreta y levanta la mano, por favor, para poder liberar el micrófono. O si no, acá donde dice reacciones, pueden levantar la mano. De lo contrario, le leo tengo 3 preguntas que escribí. ¿Cuál es el segmento que considera más vulnerable a las redes sociales? El segmento de personas en grupo etario. El segmento. Sí, me Bueno, imagino que eso quiso preguntar respecto a la edad. El segmento niños, de edad. niños, niñas, adolescentes, como les mostraba las cifras, 8 años. A veces he tenido casos de 7, 6 años que ya han tenido un primer contacto, aunque fuera accidental, con contenido de pornografía, por ejemplo. Pero como vieron, la etapa más vulnerable para mí es de 10 a 14 años. La más vulnerable. Gracias. Otra pregunta es, ¿hay evidencia de la edad a partir de la cual la adicción a la videocomunicación se vuelve patológica para consultar? Hay evidencia, sí. La Organización Mundial de la Salud ha incorporado ya la adicción tecnológica como uno de los grandes temas de preocupación. Y quiere decir que una vez que la Organización Mundial de la Salud lo coloca, es porque las cifras de consulta y del problema a todo nivel médico, pues son una realidad. Entonces, ¿cuándo hay que preocuparse? Cuando alguien, por ejemplo, te dice,
Oye, pasas demasiado tiempo. Oye, estoy tratando de hablar contigo y no me prestas atención porque estás ahí con el teléfono celular. Oye, pasas muchas horas conectado. O cuando tú mismo sientes que no logras desconectarte, que terminas de trabajar y no le pones un alto a ese teléfono, que muchas veces llegas a casa y en lugar de incorporarte a la vida de la familia, sigues conectado y en nombre del trabajo sigues y sigues y sigues. Estás dando un modelo. Pues no digo que estés consumiendo pornografía o que hagas algo muy malo, pero si ya tú sientes la imposibilidad de abandonar un dispositivo tecnológico, préstale atención porque seguro hay gente a tu alrededor que ya está siendo afectada. Cuando tienes uno de esos síntomas, por ejemplo, hay muchos más, sientes la imperiosa necesidad, estás en una reunión, estás aquí ahorita, estás conectado aquí y estás en el teléfono celular. Eso es un síntoma de adicción. No le puedes prestar atención a lo que estás viviendo aquí y ahora, sino que estás con la atención dividida. Síntoma de adicción tecnológica. Si tienes uno de esos síntomas y ya empieza a afectarte en tus relaciones, en tu desempeño, en algo, entonces, ¿qué esperas para poder decir esto que les decía? Si pueden hacer el ejercicio, levanten su teléfono, mírenlo frente a ustedes y digan, ¿quién es el dueño de quién? Si la respuesta es yo, puedo apagarlo y dejarlo a un lado. Si la respuesta es el teléfono, entonces preocúpense y ocúpense de empezar a soltarlo. Muchas gracias, doctora Gisela. Gracias por tan importante información. Damos paso al último punto del orden del día. Palabras de nuestra presidenta. Adelante, doctora Norma Bravo. Ok, Marcelito, te habilita el micrófono. Listo. Gracias, Luz Estela. Permítame primero agradecerle a nuestra invitada especial, la doctora Gisela Echeverría Castro, y sobre todo destacar su brillante exposición de un tema tan importante, cuyo contenido de conocimientos y de su experiencia será de mucho aporte realmente para la orientación y difusión al entorno de todos y cada uno de nosotros. A todos los compañeros, el Club Rotario Guayaquil Norte agradece vuestra presencia, pero también permítanme saludar a nuestros paz gobernadores que se han integrado esta noche a nuestra reunión, como es Gustavo Pérez Reyes, Jorge Gutiérrez, Fernando Aguirre, Daniel Valdivieso. Muchas gracias, queridos compañeros, por ser parte de nuestra iniciativa y nuestra colaboración en pro de una mejor sociedad. Gracias, compañeros. Gracias, Normita. Les invitamos para el 31, tenemos la presentación de la experiencia de nuestro cadre Javier Sánchez Polit en Centroamérica y Dios mediante, el 28 de septiembre tendremos un Zoom en relación con el Alzheimer, la Fundación TASE, Trascender con Amor y Servicio y Excelencia va a acompañarnos indicando los principales aspectos en relación con Alzheimer, una enfermedad que está azotando el mundo, por ser septiembre también el mes del Alzheimer. El 28 de septiembre tendremos ese Zoom con la presencia de médicos, neurólogo y médico psiquiatra de la Fundación TAS. Así que por mi parte, les agradezco mucho. Tenemos entonces el sonido de la campana de parte de nuestra presidente y será un gusto ver que chicos de Rotarac, Interac y de Las Peñas asistieron para poder rifar ese detalle entre estos chicos que nos han acompañado. Como está grabada la sección, este Zoom, podemos ver allí luego quienes estuvieron hasta el final, porque hay un lindo detalle de nuestra presidente para que se va a rifar entre todos nuestros chicos que he estado presentes. Si sonó la campana, no se oye. Ah, es que está el micrófono puesto.
En todo caso, a partir de este momento, muy agradecida y ya pues entraríamos a compañerismo hasta que se despidan nuestros invitados.